Buenas noches. Le agradezco el currículum, aclarando que sigo siendo presidente del Consejo por la Paz y además presidente fundador del partido político Perú Nación en vía de reinscripción. Y a su orden. Muy bien, doctor Díaz Canseco. Bueno, aún la situación no está totalmente clara. El Congreso va a sesionar mañana para ver este tema, la reconsideración de este proyecto de adelanto de elecciones, ya que en un primer momento pues no aprobó este proyecto de ley. ¿Cómo analiza usted el panorama político actual de lo que viene sucediendo en nuestro país? Hay que separar la paja del trigo. La paja es la protesta legítima, que además viene desde hace muchos años como consecuencia de un Estado fallido que no paga su deuda social. Pero, digamos, es el trigo, disculpe usted, el trigo es eso. La paja son el Movadef, los sectores de economía informal, los narcotraficantes que se han metido en la protesta para generar una violencia absolutamente inaceptable y que debe ser puesta en orden a través del estado de emergencia por la Fuerza Armada y por la policía. A los primeros hay que respetarlos, además esas demandas son perfectamente legítimas y hay que atenderlas, yo lo vengo reclamando hace muchos años. A los segundos hay que tratarlos como lo ordena la ley, con todo el peso de la ley, que se vayan adentro y que cumplan la carcelería que deben cumplir, como también debe cumplirla el señor Pedro Castillo. Ese es el resumen del asunto. Por otro lado, hablando del Congreso, evidentemente, el Congreso debe aprobar el adelanto de elecciones. Me parece absurdo que salga, por ejemplo, el almirante Montoya a decir que no es el momento de aprobar un adelanto de elecciones cuando previamente se tienen que hacer las reformas políticas. Se puede aprobar el adelanto de elecciones y realizar las reformas políticas o reformas electorales requeridas con cargo a una elección adelantada, que es indispensable porque el país entero está reclamando que se vayan tanto, bueno, ya se fue Castillo, con los mafiosos que lo acompañaban. La ciudad de Boluarte está actuando hasta el momento, me parece, con sentido de oportunidad frente a lo que está ocurriendo, pero no es pues una persona que puede ir más allá del gobierno de transición, y finalmente el Congreso está completamente desacreditado, especialmente por los comunistas que todo el tiempo han estado reclamando su rechazada nueva constitución, porque el Perú no quiere comunista en el Perú, y por quienes no han sabido manejarse adecuadamente, como se acaba de comprobar el otro día en el Congreso, cuando han debido entrar por lo menos a extender el debate o enviar a comisiones, buscar una fórmula de salida para aprobar rápidamente el adelanto de elecciones. En la experiencia que usted tiene en el tema político, ¿cuál podría ser la alternativa más viable, digamos, que se pueda dar para poder buscar un consenso y solucionar, digamos, estas protestas sociales que están ocurriendo? Mire, las protestas sociales, lo primero que tiene que hacer el gobierno es poner orden. Con los terroristas no se puede dialogar. Yo no veo qué protesta hay social en destruir la planta de Dampert en Arequipa, pueden hacerlo con la de Leche Gloria, La Joya, en cerrar los aeropuertos, en cerrar las carreteras, en provocar actos de violencia que han generado una reacción que ha llevado a 25 muertos, 200 policías heridos, X número de civiles heridos y por supuesto una paralización de la economía en diferentes lugares del Perú. Eso no es protesta, eso es subversión, eso es terrorismo. Pero dentro de eso, la gran mayoría de quienes han sido manipulados por los terroristas en las protestas son personas que legítimamente están protestando, repito, frente a un Estado fallido. Ahí es donde tiene que haber la mesa de diálogo, pero más que mesa de diálogo, acción de parte del gobierno, que tome medidas correctivas, que se hagan las cosas que se tienen que hacer, no seguir conversando para no hacer nada, que lo que ha pasado desde el primer gobierno de García Pérez hasta la fecha, con todos los gobiernos, incluido el corrupto Pedro Castillo. En un primer momento, la actual presidente, Dina Boluarte, manifestó que había juramentado hasta el 2026. Luego se presentó un proyecto de ley para adelanto de las elecciones 2024. ¿Es viable, es posible, digamos, correr con algunos tiempos de modo que pueda darse este adelanto en un breve plazo? ¿Cuánto sería más o menos este plazo, doctor? Mire, la Constitución dispone que sí, se vaca al presidente de la República y sale la vicepresidenta, que es lo que debe ocurrir. El presidente del Congreso asume el gobierno como presidente de transición y tiene un plazo de 3 meses para convocar a elecciones, convocarlas, digamos que la convoque en 90 días y que se realicen 90 días después. Luego ha salido Salas Arenas, otro que deben sacarlo rápidamente la presidencia y jurados de las elecciones, a decir que hay todo un cronograma y que esto invalida una elección inmediata, haciendo política. Él no debe hacer política, debe jugar técnicamente con lo que se puede hacer. Estas cosas todas se pueden ajustar.
Para eso es el Congreso que puede dar leyes. Para eso está un jurado que debe ser manejado técnica y no políticamente. Entonces, yo creo que un plazo razonable es hasta diciembre del 2023. Porque va a dar tiempo para que además se den las reformas políticas, para que el país se ponga en orden. No puede usted convocar elecciones en un país convulsionado como el que tenemos el día de hoy, y para que de esta manera haya una buena elección, y también para que haya una campaña informativa que conduzca a que el voto sea un voto pensado, un voto por personas honradas, un voto por personas con capacidad de gestión, un voto por personas preparadas, un voto por personas con vocación de servicio. No lo que tenemos hasta ahora, que durante los últimos 25 años han emergido 96% de alcaldes corruptos, y que de los actuales gobernadores, estos actuales gobernadores tienen 557 denuncias penales, y los que están por entrar ya tienen previas en su currículum 800 denuncias penales. Doctor, ¿cómo propender o cómo realizar ese cambio? El mayor del asunto es que la población pueda votar a conciencia y no con el hígado, ¿no? No con antivoto, digamos, que nos coloca en estos modelos, en estas situaciones, ¿no? ¿Cómo poder hacer comprender a la población que la decisión que va a tomar pues nos puede traer ese tipo de situaciones que estamos viviendo, y que de adelantarse las elecciones no nos coloquen en un panorama igual, ¿no? Keiko Exacto, por eso es que las elecciones no pueden ser absolutamente inmediatas y tampoco pueden irse hasta el 2026. Pero necesitamos tiempo para que haya información. No olvidemos usted que hay un 13% de la población del Perú, fundamentalmente rural, que no escucha radio, no ve televisión, ni está en las redes. 13%. Lo que quiere decir que la radio llega a un 87%. Un 70% recibe cobertura de televisión y un 50 o 60% de redes. Hay mucha desinformación y hay que informar. Eso es lo que es fundamental. Informar y hacerle ver a la gente cuáles son las corrientes ideológicas que deben existir en un país, y que de hecho creo yo que existen, y quiénes son las personas que las representan y quiénes tienen esa capacidad que yo le acabo de señalar para ser elegidos, y que no sigamos cayendo en la trampa en la que hemos caído, o esta trampa en la que hemos caído durante tantos años, que ha conducido ya al ignominioso gobierno de Pedro Castillo. Por otra parte, el análisis también que podemos realizar, usted ya lo ha adelantado, la población tiene el justo derecho de protestar, de reclamar, de hacer una acción cívica, pero no puedo conculcar o afectar el derecho de los demás, el derecho al libre tránsito o el derecho a la propiedad pública o a la propiedad privada, que al final vamos a pagar con nuestros impuestos el tema de los destrozos que se hagan en las instituciones públicas. Ahora, ¿qué tanto, digamos, o cuál es el papel del Estado en la tarea de identificar, porque no es toda la población, hay mucha población que está reclamando algo legítimo, pero identificar a estos grupos que podrían estar asusando, grupos violentistas que estarían, como usted lo ha dicho, manipulando a parte de la población para que cometa estos destrozos? Bueno, eso le compete al Servicio de Inteligencia, y yo creo que en particular ha sido positiva la exposición que han hecho los mandos del ejército con la presidenta Boluarte hace un par de días. Yo dije desde el primer día que Boluarte debía irse a su casa, pero ya ella es la presidenta constitucional, eso es innegable, ¿no? Espero que de manera transicional, pero en este caso ha actuado correctamente, llamando al ejército, convocando al estado de emergencia que permite que el ejército intervenga para que apoye a la policía, que en este caso se está enfrentando a grupos subversivos. Es una guerra que hay que ganarla. Muy bien. A nivel internacional, no sé, ha causado preocupación, ¿no? El tema o la interpretación que han hecho muchos mandatarios acerca de la situación política de nuestro país. Caso de Bolivia, caso de Colombia, caso de México. Es una injerencia, digamos, a la política interna. ¿Cómo analiza usted esta interpretación que tienen de lo que es el acontecer político nacional? Son gente de izquierda marxista. ¿Ya? Ahí está el foro de Sao Paulo y el grupo de Puebla. Todos estos sujetos están enhebrados en torno a una ideología perversa que ha conducido a la quiebra de Venezuela y la migración de 4 millones de personas, que ha hecho que Ortega en Nicaragua encarcele a los 16 candidatos presidenciales que se oponían a su candidatura reeleccionista de 20 años, que ha generado que los Castro se queden 60 años en Cuba, matando gente, encarcelando gente, persiguiendo gente y generando pobreza y corrupción.
Eso es lo que es la izquierda marxista latinoamericana. No olvidemos que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, ha registrado en solo 2 años de gobierno el récord de la historia de México de asesinados. En los 2 años de gobierno de López Obrador, 186.000 mexicanos han sido asesinados. 186.000 mexicanos asesinados en un estado manejado por los narcotraficantes y en donde un 35% del territorio esté en manos de ellos. Eso es lo que tenemos al frente. ¿Y qué pretenden? ¿Meternos a dar lesiones acá? Cuando ni siquiera están enterados de lo que ocurre en el Perú. O si están enterados no les importa. Porque a ellos lo que les interesa es que son hermanos de sangre comunistas, que creen en esas cosas, y dentro de ese contexto no olvidemos nunca que los comunistas tienen una ética invertida. Para ellos el objetivo es el gran beneficio del proletariado, que nunca se eligió con ellos, que a su turno depende de que haya un gobierno manejado por una cúpula de comunistas que supuestamente va a distribuir la riqueza entre todos, y al final se convierten en las personas más ricas del mundo, no distribuyen ninguna riqueza sino la pobreza, y lo que crean es un estado totalitario. A eso tenemos que enfrentarnos también. Lamentablemente estas ideas han pegado en determinados sectores de la población del Perú, porque el sistema democrático, que es imperfecto, que es, como dijo Winston Churchill, el peor de los sistemas, pero que es mejor que todos los demás, ha estado en manos de una serie de presidentes corruptos, de García Pérez hasta la fecha, que el plano social no ha hecho nada. Y eso es lo que tenemos también que rectificar, admitir que esto no ha funcionado, pero simultáneamente señalar con precisión que la salida no es ir a un régimen comunista, que es lo que pretende Vladimir Cerrón, y lo que dentro de su absoluta ignorancia está de una u otra forma buscando el corrupto Pedro Castillo. ¿Cree que, digamos, dentro de estas manifestaciones que se están dando con más fuerza en la Sierra Sur, en la Sierra Central, estaría, digamos, la mano de Vladimir Cerrón? No, aquí está la mano del Movadez, pero no se olvide que Vladimir Cerrón es muy amigo del Movadez, de los senderistas y demás, igual que sus compañeros de viaje, Bellido, Bermejo y compañía. De ahí viene, está comprobado. Entonces, acá han actuado, y además en este tipo de situaciones, siempre esta gente de extrema izquierda actúa en forma oportunista. Son una suerte de bacteria oportunista que se trepa sobre el virus de la protesta. Ahora, ¿no hay una lentitud o la percepción del accionar del servicio de inteligencia? Porque tienen ahí en las manifestaciones a los ternas, ¿no? En ya identificar y echarle mano pues a este tipo de gente que podría estar asusando a la población que realmente desea realizar una acción de protesta para llevarlo a cometer actos que luego van a traer consecuencias, ¿no? Por la represión también que tienen nuestras fuerzas policiales y las fuerzas armadas. Bueno, el general Gómez de la Torre dijo el otro día que se había reducido la protesta enormemente en los últimos días, sí. Que la cantidad de carreteras tomadas, que eran 53, se han reducido a 23, ya han recuperado un aeropuerto, entiendo que mañana se abre Puno, ya tienen 2 aeropuertos, o sea, están actuando. Yo supongo que el Servicio de Inteligencia del Ejército está detectando a estos subversivos terroristas para capturarlos y hacerles caer todo el peso de la ley. Bueno, finalmente, doctor, mire, estamos ya a puertas de lo que es la Nochebuena, donde la actividad comercial a veces pues es lo más esperado, digamos, en el transcurso del año, y este tema del estado de emergencia, el toque de queda que se ha implantado con horarios diferenciados afecta a la población. ¿Cómo ve usted ahora, digamos, el tema económico en esta temporada? Malo, muy malo, porque los estudios se han prolongado, se han cerrado las carreteras, no se pueden traspasar los bienes, la gente está preocupada. Ya han dicho, por ejemplo, en Gamarra, en Lima, que las ventas les han bajado sustancialmente, lo mismo que el mercado central. Entonces necesitamos ahora que esto se recupere, que actúe vigorosamente el gobierno, que pongan las cosas en su sitio, que se restablezca el principio de autoridad y el Estado de Derecho, y que estos subversivos se vayan a la cárcel, definitivamente. ¿Qué decirle a la población que quiere elecciones, adelanto de elecciones, que quiere que se vaya el Ejecutivo y el Congreso, pero que también tiene que realizar las protestas de forma madura, de forma que no se deje influenciar por grupos violentistas? Que bienvenida a la protesta. La protesta en el Perú está
consagrada constitucionalmente, la protesta pacífica. Yo he participado en muchas protestas, últimamente contra Pedro Castillo, y quienes salimos de las calles nunca rompimos un vidrio, no le hicimos daño a nadie, simplemente salimos con nuestras banderas peruanas a protestar, a emitir nuestro pensamiento, a decir las cosas en las que creemos. Y eso es lo que tienen que hacer los muchachos especialmente, que no se dejen inducir a los actos de violencia, que son las armas que utilizan los comunistas que creen que la violencia es la parte de la historia, cuando está demostrado que es la sepulturera de la historia. Y que en nombre de mi partido Perú Nación, los invito a seguir luchando por una democracia con justicia social y sin corrupción. Perfecto. Finalmente, ¿cuál sería, digamos, la reflexión a toda la población de Tacna y Moquegua que nos está escuchando en el sur del país, ya a puertas de la Nochebuena, doctor Díaz-Canseco? Bueno, mi saludo cariñoso. Hay que recogerse en el seno del hogar. Estas son fiestas especialmente para los niños, cuidar de los niños que son el futuro de nuestro país, rechazar la violencia, hablarle a Dios para que nos inspire y nos ayude, y por supuesto, en medio de todo esto, seguir dando la gran batalla por la democracia en el Perú. Doctor Díaz-Canseco, nosotros, como siempre, le agradecemos la deferencia que ha tenido con Radio 1 y estaremos atentos hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muy agradecido y muy feliz Pascua.